Buenos días, niños y niñas. En esta clase vamos a hablar sobre la atmósfera y sus capas. Primeramente vamos a definir de manera general qué es la atmósfera y sus funciones principales. Seguidamente vamos a hablar de las capas que la componen y cuáles son las características más importantes de cada una de estas. Y luego daremos paso a una ronda de preguntas, de dudas o de opiniones que queráis compartir con el resto de vuestros compañeros. Entonces, primero, vamos a hablar, como dije, de qué es la atmósfera. La atmósfera es una capa gaseosa que rodea la Tierra. ¿Qué quiere decir que es una capa gaseosa? Que está formada por gases. Entre estos gases tenemos al nitrógeno, al argón, al dióxido de carbono, al oxígeno y también el vapor de agua. La atmósfera, aunque no la veamos, nos está rodeando y cumple unas funciones muy importantes. Entre la primera de ellas es de aportar el oxígeno que necesitamos que es básico para nuestra supervivencia. Este oxígeno forma el 21% de todos los gases que componen la atmósfera. Luego en esta foto vemos que también la atmósfera nos protege de los rayos del sol. Más adelante profundizaremos más en este tema, pero nos quedamos por ahora con eso, que nos protege de los rayos del sol. Y otra de las funciones que tiene la atmósfera es la que nos protege de impacto de meteoritos sobre la superficie terrestre. Eso también profundizaremos en este tema más adelante. Además de esto, en la atmósfera se produce un efecto llamado efecto invernadero. Al contrario de lo que muchos solemos pensar, este efecto invernadero es realmente algo positivo y ocurre de manera natural en la atmósfera. Vamos a ver este gráfico. Esta línea blanca que vemos aquí representa la atmósfera. Normalmente, si no estuviera la atmósfera, los rayos del sol llegarían a la superficie de la Tierra y rebotarían hacia afuera, otra vez hacia el espacio, como vemos en el gráfico, estas líneas que están de color amarillo. Pero gracias a la atmósfera vemos que hay unos rayos que llegan a la superficie, rebotan y se van, y otros que se quedan aquí en la atmósfera. Gracias a estos rayos, la temperatura de la Tierra se mantiene una temperatura adecuada que permite que haya vida. Si esto no ocurriera, si no tuviéramos este efecto invernadero, como dije anteriormente, todos los rayos se irían de nuevo al espacio y la temperatura de la Tierra sería muy, muy fría y no permitiría la vida en ella. El problema viene cuando por causas como la contaminación, por la quema de hidrocarburos fósiles, este efecto invernadero se altera. Con la quema de estos hidrocarburos aumentan en la atmósfera unos gases como el CO2. Al aumentar estos gases, al alterarse la composición normal de la atmósfera, hace que estos ya no se reboten algunos rayos, que no se vayan, sino que se quedan todos los rayos. Entonces la Tierra se pone más caliente de lo que en realidad necesita estar y tenemos como consecuencia lo que conocemos como cambio climático. A continuación vamos a hablar de la capa de la atmósfera. Primero tenemos aquí un dibujo esquemático donde vamos a nombrarlas para que sepamos cómo se ubican desde la capa que está más cerca de la Tierra hasta la que está más lejos. Primero tenemos la troposfera. Como vemos aquí es la primera capa, la que está en más contacto con la superficie terrestre. Como segunda capa tenemos a la estratosfera, vemos que es la segunda capa. En la mitad, la tercera capa es la mesosfera, como podemos ver aquí. Luego, en la cuarta capa tenemos la termosfera o ionosfera. Y finalmente, tenemos la exosfera, que es la capa más externa, la que ya se encuentra en contacto con el espacio. A continuación vamos a hablar de cada una de ellas. Primero tenemos la troposfera. Volvamos nuevamente al dibujo. Vamos a recordar. Es la que se encuentra inmediatamente en contacto con la superficie terrestre. Se extiende desde el suelo hasta 20 kilómetros de altura. Esta es la capa que está en contacto con nosotros, donde vivimos nosotros, donde se encuentran los árboles, los volcanes, las nubes.
Una característica muy importante de esta capa es que aquí se desarrolla el clima, todos los fenómenos atmosféricos relacionados con este, como la lluvia, el viento, el granizo, ¿vale? Entonces tenemos que recordar, muy importante, que aquí en esta capa se desarrolla el clima. A continuación, tenemos la estratosfera. Esta vamos a verla otra vez en el esquema para ubicarnos. Es la segunda capa. Esta capa se extiende desde la superficie superior, desde el límite superior de la troposfera hasta 50 kilómetros de la superficie de la Tierra. Aquí las características principales, ¿cuáles son? Pues aquí es la capa donde vuelan los aviones y también es la capa donde están los globos meteorológicos. ¿Qué son los globos? Como vemos en esta foto, este es un globo meteorológico que sirve para medir la presión atmosférica, la temperatura, la humedad, además de la dirección y de la velocidad del viento. Todos estos datos luego nos sirven para hacer la predicción del tiempo y para saber si al día siguiente va a llover o va a ser un día soleado. Otra característica muy importante de la estratosfera es que aquí encontramos la famosa capa de ozono, que seguro hemos escuchado hablar de ella. ¿Qué es lo que hace esta capa? Como vemos aquí en esta foto, en este dibujo esquemático, vemos el Sol protegiéndose con una sombrilla de los rayos del Sol, de la Tierra protegiéndose con una sombrilla de los rayos del Sol. Pues esta capa lo que hace es que funciona como una sombrilla, nos protege de los rayos ultravioletas dañinos. ¿Qué es lo que ha pasado con esta capa? Que debido a la contaminación se ha formado un agujero en esta capa y pasan tanto los rayos buenos como los malos. Y debido a esto han aumentado la cantidad de personas que tienen enfermedades de la piel. Por eso es tan importante que cuidemos nuestra atmósfera. En la tercera capa, vamos al dibujo esquemático, tenemos la mesosfera. Esta capa es la de que está en la mitad, como dije anteriormente, se extiende desde el límite superior de la estratosfera hasta 85 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Es la capa más fría de la atmósfera. Y esta es la capa donde, debido a la densidad que tienen los gases, los meteoritos se enlentecen cuando pasan por ahí, se queman y desaparecen y forman las llamadas estrellas fugaces que vemos cuando hay una lluvia de estrellas. Como dije anteriormente, recuerdan que la atmósfera nos protegía del impacto de meteoritos, pues es aquí en esta capa donde se produce sobre todo esa función de hacer que los meteoritos se desintegren y no choquen contra la superficie de la Tierra. A continuación voy a hablar de la ionosfera. Esta es la cuarta capa, como vemos aquí, o termosfera. En esta capa, primero vamos a decir que se extiende desde el límite superior de la mesosfera hasta 1000 kilómetros de altura. Esta está muy, muy, muy alta. Esta capa se caracteriza porque es la capa donde están los transbordadores espaciales, como vemos aquí en este dibujo, los transbordadores espaciales que se encuentran orbitando alrededor de la Tierra, y también se encuentran algunas estaciones espaciales. Se dice que esta capa está eléctricamente cargada y es donde se producen las conocidas auroras boreales, que son unas luces de colores que podemos ver en ciertas regiones de la Tierra, como el círculo polar ártico y el círculo polar antártico, es decir, en los polos de la Tierra. A continuación, nos encontramos con la exosfera. Recordemos, exosfera es la capa más externa de la atmósfera. Como vemos aquí, es la capa que ya está en el límite con el espacio exterior. Se extiende desde la ionosfera hasta 10.000 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Se encuentra ya en el límite, como he dicho anteriormente. Y en esta capa se suelen encontrar orbitando los satélites. Finalmente tenemos aquí nuevamente nuestro dibujo y vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, tenemos en primer lugar la troposfera, que es la capa que está más cercana a la superficie de la Tierra, que es donde vivimos, la que está en contacto directo con nosotros, donde están los árboles, las montañas, donde se forma el clima.
Como segunda capa tenemos a la estratosfera. Como vemos aquí, es la capa donde vuelan los aviones y donde se encuentra la famosa capa de ozono, que esta es la capa que nos protege frente a los rayos dañinos ultravioletas del sol. Como tercera capa tenemos a la mesosfera, que esta dijimos que era la capa más fría de todas y que es la capa donde se destruyen los meteoritos y se forman las llamadas estrellas fugaces. Como cuarta capa tenemos a la termosfera o ionosfera. Esta capa se caracterizaba porque aquí se encuentran orbitando alrededor de la Tierra los transbordadores espaciales y aquí también se forman las famosas auroras boreales en los polos de la Tierra. Y finalmente tenemos a la exosfera, que es la capa más externa, como hemos dicho, la que está en límite con el espacio exterior y donde se encuentran orbitando algunos satélites. Bueno, ahora vamos a abrir paso a una ronda de preguntas, opiniones o algún conocimiento que tengan sobre el tema y que lo queráis compartir con el resto de vuestros compañeros. Gracias.